Hola a todos, bienvenidos a esta clase de Internet de las Cosas. En esta clase vamos a crear nuestro primer circuito y pues bueno, veamos un poco de lo que vamos a ver en esta clase. Pues bueno, algunas de las cosas que vamos a ver van a ser qué es un protoboard, cómo va a funcionar esta tabla de circuitos. Después vamos a hablar de los LEDs y de las partes de LED. Vamos a crear algunas como maneras de recordar mejor cómo utilizar un LED. Vamos a ver cómo podemos aplicar la resistencia a nuestros circuitos y bueno, esas van a ser algunas de las cosas que vamos a ver como en esta clase. Bueno, vamos a hablar de los materiales que vamos a utilizar. En esta clase en específico voy a utilizar estos, vamos a verlos un poquito en específico. Por ejemplo, voy a utilizar mi Arduino, que es importante que lo tengamos con nuestro cable. Voy a utilizar 4 jumping wires en específico, que sean macho-macho. Recordemos que macho a macho va a ser que los dos tengan punta. Voy a utilizar dos LEDs, ustedes pueden utilizar los colores que quieran, y dos resistencias de 220 ohms. Recordemos que las resistencias también las vamos a poder encontrar, vamos a ver cómo las vamos a medir, pero también podemos verlas etiquetadas en nuestro kit de esta manera. Bueno, vamos a ver acerca de la tabla de circuitos, que este va a ser el primer elemento. Bueno, la tabla de circuitos va a funcionar de una manera bastante interesante. Vamos a ver que está dividida en cuatro partes. Se puede decir que esta sería una parte, la parte superior. Después tenemos la parte media. Y después tenemos la parte, la parte media inferior. Esta sería media superior, media inferior. Y después tenemos la parte inferior. En la parte primera, de acá arriba, toda la corriente va a correr. Si se fijan aquí hay como unas rayas. Entonces va a correr de este punto hasta este punto. Si yo conecto algo aquí, va a estar conectado a este punto de acá. De la misma manera abajo. Si yo conecto algo aquí, va a estar conectado acá. Entre estos dos no hay conexión. Si vemos son positivo y negativo. Entonces están totalmente separados. También estos están separados. Pero si yo conecto algo en el A, va a llegar hasta el E. Entonces todo esto está conectado. Entre estos dos no hay conexión. Si yo conecto algo acá en el F, va a llegar hasta el J. Y no va a cruzar entre estos dos. Entonces se fijan, aquí tengo una conexión, acá tengo otra conexión, acá tengo otra y aquí tengo otra conexión. De la misma manera sucede abajo. Vamos a verlo un poco en el físico. Bueno, también vamos a utilizar la tabla protoboard. Hay diferentes tipos de tablas protoboard. La tabla protoboard, por ejemplo, puede ser como esta. Esta es una tabla protoboard. Hay también unas más pequeñas, por ejemplo, como puede ser esta, que van a funcionar bajo el mismo principio. Voy a utilizar mi cable para mostrarlo. Si yo conecto este aquí y lo conecto este acá, eh, estos van a estar totalmente conectados. Si yo los conecto acá, no van a estar conectados. O sea, están totalmente independientes. Si yo conecto este aquí y este acá, entonces van a estar totalmente conectados. Si yo lo conectara acá, cruzando, como se puede decir que este puente, no están conectados. Entonces aquí no conduce corriente. Entonces, ese es el principal principio el principio de la protoboard. También, por ejemplo, en si yo lo conecto acá y yo lo conecto acá, no van a estar conectados. Pero si lo conecto acá, sí lo van a estar. De la misma manera, acá no van a estar conectados. O sea, solo con brincar un espacio. Entonces, ese es el principio de la protoboard. Ahora vamos a hablar de nuestros otros componentes. Eh, bueno, vamos a hablar del LED. Como vimos, el LED es LED significa diodo emisor de luz. Como vemos, el diodo va a solo dejar pasar la corriente en un solo sentido. Entonces, en específico, vamos a tener dos partes, que es el cátodo y el ánodo. Ahorita vamos a hablar de algunas formas de recordar mejor estos dos. Y lo que veíamos de los LEDs es que son semiconductores. Entonces, cuando nosotros aplicamos corriente, puede ser que el positivo, vaya, más bien, corra deje correr la corriente, valga la redundancia, y si aplico a la corriente al revés, no deja pasar. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo funciona un diodo normal. Y bueno, al momento en el que nosotros hacemos como esto un poco más pequeño y aplicamos la corriente, esto va a dejar correr la luz. Recordemos que estos videos no son míos, estos videos son de otras personas, pero creo que ayudan a ejemplificar bastante bien estos ejemplos.
Y bueno, aquí por ejemplo podemos ver que cuando aplicamos la corriente, el diodo emite luz. Y si nosotros ponemos una como resina o algún elemento que ayude a filtrar la luz, entonces podemos crear luz de diferentes colores. Y puede haber LEDs también que tienen como estos tres como colores. Entonces podemos ver que por ejemplo hay LEDs RGBs. Pero bueno, platicamos de los LEDs y de alguna forma en la que es más sencilla también recordarlos, cómo los vamos a recordar, cuál es el cátodo, cuál es el ánodo. Entonces, una manera que es muy sencilla, recordemos que están ánodo y cátodo. Para recordar el cátodo, podemos recordar este gato enojón, en el que siempre va a estar negativo. Entonces, el cat, por cátodo, gato en inglés, es negativo, y an, que es la persona, siempre va a ser positiva. Y recordemos que el positivo siempre pues va a llegar más lejos. Entonces, el ánodo siempre va a ser el que es más largo. Si lo vemos en nuestra LED, aquí vamos a ver cómo se ven el cátodo y el ánodo. Entonces, si se fijan acá, voy a ponerlos un poco acá. Esta es la pata más larga. Ese sería el ánodo. Recordemos, an es positiva. Y este sería el cátodo. De la misma manera suceden todos los LEDs. Entonces, así los podemos identificar de una mejor manera. Y bueno, vamos. En el video pasado mostramos que conectamos un LED y el LED prendía cuando lo conectábamos directamente al Arduino. Pero bueno, esa no es una muy buena práctica porque los LEDs están hechos para resistir un cierto voltaje. Si nosotros pasamos ese voltaje, podemos llegar a descomponer nuestro LED. Por un tiempo tal vez no pasa nada, pero ya si va a ser como una exposición constante, pues sí puede llegar a disminuir la vida del LED. Entonces por eso vamos a conectar una resistencia. Y bueno, hablamos de las resistencias y este es un ejemplo muy claro de lo que habíamos dicho de las resistencias, que está el volt, que es el que va a empujar el amperaje, que va a ser la corriente que está pasando, y el ohm va a ser el que va a limitar, la resistencia va a ser la que va a limitar como el flujo de la corriente. Entonces, Ohm fue este personaje histórico que también lo vamos a poder encontrar en nuestro multímetro. Y lo que es muy interesante es comparar justo la corriente con el agua. La resistencia en este caso lo que va a hacer es qué tan delgado es el tubo. Recordemos que y bueno, aquí un poco lo que hacen es el voltaje, sería si está un poco más alto, si tenemos más presión. Entonces, pues bueno, vamos a platicar en específico de la resistencia. Ohm lo que hizo fue probar con varios materiales y ver cuáles literalmente pasaban más o menos corriente. Bueno, ¿y cómo podemos identificar las resistencias? Pues bueno, aquí está la resistencia. Si la vemos en un circuito, se va a ver de esta manera. Acordémonos que siempre el símbolo de resistencia va a ser este que parece como una herradura. Y bueno, vamos a poder ver de cuánto es. La resistencia se ve así por dentro. Y dependiendo también del material, pues también va, y de la forma en la que están hechas, van a dejar pasar más o menos corriente. Hay un código de color para las resistencias y aquí lo podemos ver. Aunque yo digo que siempre la manera más sencilla es con nuestro amigo el multímetro. Entonces ahí también está el multímetro, o podemos utilizar una aplicación que se va a llamar Store Scanner, que ahorita podemos ver. En específico vamos a ver cómo podemos hacerlo con el multímetro. Aquí yo tengo mi multímetro, voy a ponerlo en mi espacio. Entonces aquí está mi multímetro. Al momento en el que yo me voy a los ohms, aquí si se fijan están los ohms, entonces me voy a los ohms y aquí me va a marcar, se fijan ya las resistencias. Aquí puedo ver, voy a prender la luz. Entonces aquí puedo ver que estoy midiendo ya los ohms. Entonces voy a tomar mis resistencias. Yo ya previamente sabía que estas eran mis resistencias de 220. Y toco una pata, toco la otra. Y aquí me va a decir que es una resistencia de 220 ohms. Cuando las tenemos de esta manera es bastante sencillo porque pues sabemos que están marcadas. Pero luego cuando las perdemos, a veces acordarnos de todos los códigos de color a veces puede ser complicado. Entonces podemos medirlas con el multímetro. O también podemos utilizar nuestra aplicación, por ejemplo, de Resistor Scanner. Si queremos, por ejemplo, ver como una aplicación, perdón, pero queremos ver una resistencia. Entonces, por ejemplo, yo puedo ponerle que aquí quiero una resistencia de 220 ohms y me va a decir que es en este código de color. Entonces, aquí me va diciendo que tiene 2, 2 y aquí es 0. Entonces, de esa manera mucho más sencilla, vamos a poder verlo. También esta aplicación tiene un escáner con el que podemos analizar las resistencias, aunque a veces no siempre tiene los mejores resultados.
Entonces ya dependerá de cómo lo quieran utilizar. Pero bueno, vamos a continuar en cuanto a ya vimos las resistencias y cómo podemos utilizarlas. Ahora vamos a ver también, bueno, aquí les dejo el vínculo. Vamos a hacer cómo vamos a hacer nuestro circuito. Recordemos que en los circuitos vamos a tener varios elementos. Entonces, por ejemplo, si se fijan, aquí vemos que iban a haber resistencias, iban a haber LEDs, o aquí, por ejemplo, el diodo emisor de luz. Entonces, si se fijan, aquí literalmente está emitiendo la luz. Y vamos a tener cables. Entonces, vamos a ver un poco cómo se va a ver nuestro esquema. No nos espantemos a veces con los esquemas. Recordemos que son a veces como piezas de un rompecabezas. Entonces, siempre veamos cómo armar estos esquemas. Por ejemplo, aquí tengo mi Arduino. Y si se fijan, aquí lo que voy a hacer es que voy a conectar en el pin 8 del Arduino, que va a ser este. Vamos a verlo acá. Este es el pin 8. Bueno, vamos a decir que suena como pin 8, pero literal el pin 8. Si se fijan, aquí va a estar el número 8. Entonces, ahí voy a conectar un cable. Y ese cable lo voy a conectar también a una resistencia. Y de esa resistencia la voy a conectar a un LED. Y de LED va a ir a la tierra, que va a significar GND de ground. Si lo vemos físicamente, vamos a ver lo mismo. Aquí está el pin 8. Entonces sale del 8, llega al positivo, que va a ser el ánodo. Va a entrar, se fijan, aquí se ve como el ánodo siempre va a estar como curviadito. Y va a pasar al negativo, que es el cátodo. Después del cátodo va a pasar a la resistencia. De la resistencia va a pasar a la tierra. Entonces, de esa manera vamos a construir nuestro circuito. Para ello, al final se va a ver algo así. Entonces vamos a construirlo con nuestros elementos. Bueno, como vimos, para hacer este circuito vamos a necesitar nuestros diferentes materiales: la protoboard, el Arduino, el microcontrolador. Tenemos los 4 cables macho-macho. Recordemos que son macho-macho porque tienen las 2 puntas. Y tenemos las 2 resistencias y los 2 LEDs. Como habíamos dicho en el circuito, lo que vamos a hacer es que vamos a conectar del pin 8 a la resistencia, de la resistencia al LED y del LED a la tierra. Entonces, recordemos que los cables en específico es importante para que los identifiquemos mejor, que el negro y el azul los conectemos siempre o los intentemos como referir siempre a la tierra. Así nos va a ser siempre más fácil. Y por ejemplo, el rojo a positivo. Si pueden hacer estos códigos de color es ideal, si no, no tiene ningún problema. El cable sigue siendo cable. Entonces había dicho que voy a conectar el 8 a el pin 8. Entonces, perdón, el cable al 8. Después voy a colocar en cualquiera de estos, puedo colocarlo en cualquiera. Y si lo conecto, por ejemplo, aquí en el 30, va a mandar la corriente sobre toda esta hilera. Entonces, recordemos que aquí se va a cortar. Ahora lo que voy a hacer es que, por ejemplo, esta resistencia, lo que voy a hacer es que la voy a conectar directo al aquí, por ejemplo, como no estoy manejando un gran voltaje, pues puedo hacer mi circuito con el Arduino conectado. Entonces aquí lo que está haciendo la resistencia es que está creando un puente entre esta parte, que será la parte superior, y la parte inferior. Entonces se fijan, aquí está como el puente que hace. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a conectar primero mi tierra. Entonces la tierra siempre nos vamos a referir a ella como GND. Entonces se fijan, aquí va a decir GND. Hay varias tierras en nuestro Arduino. Por ejemplo, aquí hay otras 2 tierras. Cualquiera que los conecte es correcto. Entonces, por ejemplo, ahorita voy a utilizar esa tierra. Es importante que se fijen. También lo pueden ver en la lateral. Aquí. Entonces, conecto mi tierra. Y la voy a conectar acá. Entonces, si se fijan, ahí ya tengo como el circuito. Nada más que voy a conectar ahora con mi LED. Entonces recordemos que este es el positivo. Entonces el positivo va a ser siempre el largo. Acuérdense de positivo, ánodo, el cat negativo o el gato enojón. Entonces ahí lo conecto y listo, ya enciende mi LED. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a conectar un LED adicional al puerto 13. Entonces, si su LED no prende,
también es importante que ahorita ya tengo subido un código que hace que el pin 8 prenda. Entonces, si su LED no prende, no se preocupen. Puede ser que nada más no está programado todavía. Ahora lo que voy a hacer es que voy a conectar el pin 13. Voy a repetir el mismo proceso. Voy a poner, por ejemplo, aquí mi cable. Voy a poner a una resistencia. Acuérdense que no tiene que ser lineal, pues puedo hacerla literal cruzada. O sea, se fijan aquí, está haciendo un puente hacia acá. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a conectar a mi otra tierra. Entonces voy a conectarlo acá. Los coloco cerca porque no puedo abrir mucho las patas de LED, o a veces es complicado. Entonces, y si se fijan, la tierra de allá está ocupada. Entonces lo que voy a hacer es que voy a conectarlo a la tierra de acá. Entonces listo, ya está conectado. Ahora, bueno, simplemente para que sea más sencillo lo voy a mandar tantito para atrás. Listo. Y ahora voy a conectar, acuérdense, negativo. Entonces va a ser el cat negativo y el AND positivo. Entonces se fijan, aquí yo tengo ya un código que hace que prendan desfasados. Pero bueno, vamos a aprender a hacer vamos a hacer que primero prendan juntos y después vamos a hacer que prendan separados, y ese va a ser un reto. Entonces ahora vamos de nuevo a la computadora y vamos a ver cuál sería el código para esto. Entonces yo voy a poner que en eventos, cuando el Arduino se enciende, vamos a hacer que algo suceda para siempre. Entonces quiero que estos LEDs se estén prendiendo siempre. Y voy a poner que el pin 9 se encienda. Bueno, perdón, el pin 8 se encienda. Y ahora voy a hacer que se espere un tiempo. Vamos a hacer que se espere un tiempo. Vamos a colocar otro de nuevo para que no tengamos que volver. Y voy a hacer que el pin 8 se apague. Recordemos que alto es encendido, bajo es apagado. Entonces, y pongo que se espere otra vez. Si ahorita yo subo este código, entonces, bueno, recordemos que si ustedes no tienen conectado su Arduino, nada más ahorita lo voy a volver a hacer. Voy a desconectar mi Arduino y voy a conectar. Le voy a poner conectar, mostrar todos los dispositivos conectables. Y aquí yo sé que está en el COM12 porque tengo conectadas varias cosas. Si ustedes no tienen ninguno, va a ser el único. Le ponen conectar. Y una vez que está conectado, nada más le ponen subir. Entonces, si yo subo este código, vamos a ponerle aquí subir. Bueno, ya está subido. Entonces vamos a ver que literal ahorita solo está prendiendo un LED. El LED que está conectado al pin 8. Ahora vamos a hacer que prenda el pin 13 al mismo tiempo que el pin 8. Entonces vamos a colocar el pin 13. Ponemos aquí pin 13, y le ponemos que esté en alto, alto, bajo, bajo. Subo este código y si nos fijamos ahorita que se acaba de subir, veamos que está prendiendo. Ya están prendiendo los dos. Entonces ahora les tengo un reto. El reto es cómo pueden hacer que los LEDs prendan alternados, o sea que prenda 1, 1, 1, 1. Y segundo reto, eliminar un cable. Entonces les invito a que hagan el intento de pausar el video e intentarlo para hacer ustedes mismos. Y si no, ahorita veremos la respuesta a continuación. Bueno, primero voy a hacer mi código para que prendan alternados. Y esto es tan sencillo como poner alto bajo. Aquí voy a poner alto bajo, alto bajo. Entonces ya están prendiendo alternados. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a poner en mi conexión. Vamos a la conexión. ¿Cómo eliminar un cable? Entonces ya había dicho que lo que están compartiendo estos dos, se fijan, están compartiendo están compartiendo tierra. Los dos van a tierra. Entonces eso me da una respuesta. Yo puedo eliminar, por ejemplo, esta tierra. Y lo que voy a hacer es que voy a colocar mi positivo. Por ejemplo, voy a ponerlos acá. Voy a poner mi positivo acá. Voy a hacer que estos dos LEDs compartan. Acordémonos que el chiquito va a ser la tierra.
Entonces vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer que estos dos compartan la tierra aquí. Y vamos a poner una resistencia que va a cruzar de un lado a otro. Entonces aquí va a entrar el positivo. Y ahora lo voy a poner que se conecte a la pata del LED. Entonces ya está pasando la corriente, ya eliminé ese cable. Y ahora lo que voy a hacer es que simplemente voy a subir mi código. Le voy a poner subir. Y una vez que suba, van a alternarse. Entonces ahorita ya están alternando los LEDs. Y esto es lo que debería de haber pasarles a ustedes. Cualquier duda, por acá estoy. Saludos.